ejercicios tienen que ser a mano. No sé cómo han venido ustedes trabajando en los otros cursos de matemática, pero a mano tienen que realizarlos y tienen que dejar los cálculos correspondientes, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que utilizan Excel y ya tienen ahí formulado, hay algunos que con su calculadora pues ingresan todo y de una vez les da la respuesta. Está excelente, ¿verdad? Para que ustedes ya trabajen de esa forma, pero para el examen sí es importante que lo desarrollen como les estoy mencionando. Ahí van a tener ustedes las instrucciones, ¿verdad? Donde nos dice que tienen que dejar evidencia, ¿verdad? Entonces, se los menciono porque a veces se acostumbran, ¿verdad?, a trabajar en Excel y luego suben en los exámenes Excel y no es permitido, es a mano, ¿verdad? Ustedes hacen en su hojita, lo desarrollan, luego lo escanean o le toman una foto y ya lo suben, ¿verdad? Así es como se va a trabajar en el examen. Entonces, para que tengan ahí clara esa parte, ¿verdad? Vamos a desarrollar así los ejercicios. Ahorita los primeros pues los vamos a trabajar despacio para que empecemos a realizar este tema, ¿verdad? Porque yo sé que también hay algunos que ya sacaron la Mate 3, por ejemplo, hace un par de años y ya no se recuerdan mucho, ¿verdad? Como los que sacaron el curso el semestre anterior. Entonces, con todo eso, pues siempre iniciamos despacio, ¿verdad? Para que todos vayamos bien y vayamos igual, ¿verdad? Con el contenido del curso. Entonces, alguna duda que ustedes tengan cuando estemos desarrollando los ejercicios, pues me lo hacen saber en ese momento, ¿verdad? No vayan a tener pena ahí de preguntar en cualquier momento, que lo ideal es que se pregunte en el momento que surge la duda, ¿verdad? Entonces, ahorita les voy a compartir la pantalla para que podamos iniciar. Bien, el documento que les compartí adicional a la unidad 1, tenemos ejercicios que vamos a realizar en clase de las progresiones aritméticas y geométricas. Si ustedes ven acá, tenemos un total de 19 ejercicios que vamos a tratar la manera pues de poder desarrollar todos, ¿verdad? Si nos quedara algún ejercicio pendiente, pues ya le toca a cada uno poder realizarlo y si tuvieran dudas, pues me indican, ¿verdad? Si necesitan que les explique algo de los ejercicios que queden pendientes.
Eso va a depender del tiempo, ¿verdad? Que tengamos para poder terminar con esos ejercicios. Entonces, el día de hoy vamos a iniciar con el primero. Y dice el ejercicio, un estudiante inició el día de hoy una serie de depósitos semestrales para comprar un vehículo al final de 5 años. Y para tal efecto depositó la cantidad de 6,000. Y los siguientes depósitos aumentan en 500 quetzales cada uno de su inmediato anterior. La institución bancaria le reconoce una tasa de interés del 10% anual capitalizable semestralmente. ¿Cuánto podrá acumular al final de dicho plazo? Bien, yo tengo acá el enunciado del ejercicio, ¿verdad? Que acabo de leerlo. ¿Qué es lo primero que vamos a determinar acá? Nos están haciendo una pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto podrá acumular al final de dicho plazo? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué me están solicitando que determine de acuerdo a esta pregunta que me están haciendo? Monto. 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 Bien. ¿Por qué dicen ustedes que es un monto? Porque habla de acumular. ¿Por qué lo acumulado? Porque es acumular. Muy bien, Lo gracias. acumulado. Exactamente. Nos dice el ejercicio cuánto podrá acumular al final de dicho plazo, ¿verdad? Nos están pidiendo que determinemos un monto. El ejercicio nos dice que el estudiante va a iniciar una serie de depósitos para comprar un vehículo al final de 5 años, ¿verdad? Y él quiere saber cuánto podrá acumular en ese tiempo, ¿verdad? De dinero para que cuando llegue el momento él pueda adquirir ese carro, ¿verdad? Entonces nos solicitan determinar un monto. Cuando nos diga el ejercicio acumulación, ¿verdad? ¿Cuánto va a acumular? ¿Cuánto es lo acumulado, ¿verdad? Entonces nos está hablando de determinar un monto, así como ustedes me acaban de decir, ¿verdad? Entonces, para este ejercicio ya determinamos nosotros que lo que nos solicitan es determinar un monto. Pero tenemos que determinar también los datos, ¿verdad? ¿Qué datos son los que me están dando? Sabemos que las anualidades aritméticas pueden ser crecientes y decrecientes, pueden ser anticipadas y vencidas, ¿verdad? Puede existir o no existir diferimiento, ¿verdad? Dependiendo si es un monto, un valor actual. Y aquí me dice el ejercicio que para el efecto depositó la cantidad de 6,000 y los siguientes depósitos aumentan en 500 quetzales cada uno en su inmediato anterior. ¿Qué me indica esta parte? Que la anualidad es creciente. Que la anualidad es creciente, ¿verdad? ¿Por qué es creciente? Porque me dice que cada pago va a aumentar de acuerdo a su inmediato anterior, ¿verdad? Entonces me está indicando que el primer depósito es de 6,000 y que los siguientes van a aumentar. Quiere decir que el siguiente depósito va a ser 500 quetzales mayor, ¿verdad? Entonces ya sería 6,500, por ejemplo. Entonces eso me indica que es una anualidad creciente. Tenemos que tener en cuenta esto cuando nosotros realizamos esos ejercicios. Otra pregunta. Sabemos que tenemos que determinar si el ejercicio es anticipado o es vencido, ¿verdad? En este caso, ¿cómo lo tomarían ustedes? Licenciado, al menos yo lo tomé anticipado porque como dice que hoy se inició una serie de pagos semestrales, por ese lado lo vi yo, pienso que es anticipado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué consideran los demás?
Anticipado. Anticipado. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo? Yo pienso que es atrasado. Muy bien. ¿Por qué considera que es? Porque dice al final de los 5 años. Pienso yo que es atrasado. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar algo? ¿No? Bueno, aquí ya determinamos nosotros que es una anualidad creciente, ¿verdad? Lo voy a colocar acá, creciente, ¿sí? Aquí tengo mi línea del tiempo también, ¿verdad? Para poder determinar, en este caso, pues no me dice el ejercicio precisamente pagos anticipados, pagos vencidos, ¿verdad? Pero me dice el ejercicio que hoy inició una serie de depósitos semestrales para comprar un vehículo al final de 5 años. Y el primer depósito lo efectuó, dice, lo realizó por 6,000 quetzales. Entonces tenemos aquí que hoy, ¿verdad? Realizó 6,000, depósito de 6,000, ¿sí? Y me dice que los pagos son pagos semestrales. Cuando a ustedes el ejercicio no les indica si es vencido o anticipado, ¿cómo lo toman? Como anticipado. Vencida. Vencida. ¿Por qué? ¿Por qué lo toman como vencido? ¿Por qué consideran ustedes que es vencido? Es que por lo regular, cuando en la redacción de los problemas, cuando es anticipado, sí especifica que se empezó desde el inicio. En cambio, cuando son vencidos, solo dice, por ejemplo, un estudiante inició pagos o depósitos, ¿verdad? Y sigue explicando, pero cuando es anticipado, sí especifica que es al inicio de un cierto periodo. Muy bien, gracias. Veamos, en este caso, ya tenemos que el primer depósito dice que se va a efectuar por la cantidad de 6,000, ¿verdad? Se depositó ese. Ese primer depósito lo vamos a tomar como un primer pago, ¿verdad? Que es la información que necesitamos, ¿verdad? Para poder realizar este ejercicio. Normalmente cuando en los exámenes no dice si es vencida o anticipada, está la costumbre de que el profesor les diga es vencido. Si no dice es vencido, ¿verdad? Pero no siempre se va a dar ese caso. En el curso, ahorita que ustedes están iniciando, pues deben de tener el cuidado, ¿verdad? De analizar los ejercicios cuando no nos indique si es vencido o anticipado. ¿Por qué? Porque ya es con hecho pensado, ¿verdad? Que no se le coloque si es vencido o anticipado, para ver el análisis de ustedes, ¿verdad? Pero siempre debería de tener la información, el ejercicio, si es vencido o es anticipado. En estos casos, se va a determinar, ¿verdad? Si es vencido o anticipado cuando no me indique. O sea, aunque no me dice el ejercicio si es vencido o anticipado, eso no quiere decir que siempre va a ser vencido, ¿verdad? Van a haber algunas ocasiones en que el ejercicio pues va a ser anticipado y lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, aquí no me dice, pero
La información que tiene es bastante sencilla, ¿verdad? El ejercicio es bastante sencillo, por lo que no deberíamos de confundirnos, ¿verdad? Pero un ejemplo que yo les doy. Si hablamos nosotros de una serie de depósitos a una cuenta de ahorro, por ejemplo, aquí asumimos aquí que es una cuenta de ahorro, ¿verdad? Donde él va a hacer sus depósitos cada semestre porque él quiere acumular dinero para comprar su vehículo. ¿Qué pasa con una cuenta de ahorros? Por ejemplo, si alguien quiere abrir una cuenta, ¿qué le van a pedir? ¿Cuál es el requisito para abrir una cuenta? Alguien que se recuerde. Pago inicial. Le van a pedir realizar un depósito, ¿verdad? X cantidad. Ahorita no sé cuánto es el valor que solicitan para aperturar una cuenta. Pero lo que van a solicitar es un depósito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una cuenta de ahorros, por ejemplo, se debe primero depositar el dinero para que éste inicie a generar intereses, ¿verdad? No podemos nosotros decir en el banco, mire, apertúreme la cuenta y a fin de mes yo le vengo a hacer el depósito, ¿verdad? Van a decir, bueno, entonces a fin de mes venga y realiza su depósito y con eso apertura la cuenta, ¿verdad? Entonces, en estos casos siempre va a ser anticipado, ¿verdad? Si el ejercicio no me dice, yo lo voy a tomar como anticipado, porque tiene que estar el dinero invertido para que empiece a generar intereses, ¿verdad? Acá es anticipado, porque estamos hablando de que él va a hacer una serie de depósitos, ¿verdad? Donde él quiere acumular dinero para comprar su vehículo. Entonces lo vamos a tomar como anticipado. Solo les voy a pedir, por favor, que mantengan el micrófono apagado, porque se oye mucho ruido, entonces afecta, ¿verdad? Ya si tienen duda, pues lo pueden encender, que con gusto aquí se responde. Entonces, este primer pago, si se realiza hoy, vamos a indicar que es anticipado, ¿verdad? Quiere decir que va a cubrir el semestre que está por iniciar, que sería esta parte, ¿verdad? Que estamos marcando acá, que es el primer semestre, ¿verdad? Si queremos, pensamos en los siguientes pagos, pues aquí sería donde finaliza un semestre e inicia el otro y ahí estaríamos realizando el otro pago, ¿verdad? Que sería acá. Y así nos vamos con cada uno de los pagos de renta, ¿verdad? Entonces, en este ejercicio nosotros vamos a tomar que es creciente la anualidad y es anticipada. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de un préstamo, me indica el ejercicio que se solicitó un préstamo y nos dice que los pagos van a ser, por ejemplo, semestrales, ¿verdad? Ahí vamos a tomarlo, si no me indica el ejercicio, como vencido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un préstamo. Por ejemplo, se solicitan 10,000 quetzales el préstamo, es el valor del préstamo. Pero el banco no le va a decir, mire, aquí está su préstamo, son los 10,000 quetzales, pero quiero que de una vez me deje el primer pago, ¿verdad? No va a suceder eso. Normalmente se da el préstamo y al final de cada periodo se van a hacer los pagos. Por ejemplo, mensuales, ¿verdad? Entonces, al final del mes se hace el primer pago, de ahí al final del segundo mes, al final del tercer mes, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos pagando al final del primer mes? El abono, ¿verdad? Del préstamo más los intereses que genera el haber tenido un mes ese préstamo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí sí lo tomaríamos como pagos vencidos. Les estoy hablando de ejercicios que no me mencionan
que hay diferimiento, por ejemplo, ¿verdad? Cuando existe diferimiento, ¿verdad? Un tiempo en el que no se realizan pagos, por ejemplo, o no se realizan pagos de un préstamo, ahí sí podrían indicarnos que los pagos son vencidos o anticipados. ¿Pero por qué? Porque ya hay un periodo en el cual no se hicieron pagos y eso pues fue generando intereses, ¿verdad? Entonces, vamos a ver algunos ejercicios con diferimiento, ¿verdad? Que, por ejemplo, el préstamo lo podemos tomar como pagos anticipados, ¿verdad? Pero sucede cuando existe diferimiento. Ahora, en los casos que no hay diferimiento y el ejercicio no me indica si es vencido o anticipado, tengo que analizar. Si es un préstamo, lo debería de tomar como pagos vencidos, ¿verdad? Si es una cuenta de ahorro, como el caso que estamos viendo ahorita, que me dice que van a hacer depósitos, lo debo de tomar como anticipado, ¿verdad? Ya colocando ese depósito, entonces ya empieza a generar intereses por el tiempo que va a estar invertido, ¿verdad? No puedo yo cobrar intereses de algo que no he depositado, ¿verdad? No puedo decir, a fin de mes hago el depósito y voy a cobrar los intereses de ese mes que ya pasó, ¿verdad? Porque no se puede, tiene que estar invertido el dinero. Entonces, en este ejercicio de primero, ¿verdad? Lo tomamos como una anualidad anticipada. Y creo que el ejercicio pues es bastante claro, ¿verdad? Porque me dice hoy, inició la serie de depósitos y depositó la primera cantidad de 6,000, ¿verdad? Hoy está iniciando. Y como es una serie de depósitos donde él quiere saber cuánto podría acumular, entonces creo que está bastante entendible. Vamos a ver otros ejercicios donde yo les voy a indicar, ¿verdad? Cómo vamos a hacer ese análisis conforme los vayamos desarrollando. Entonces, en este primero, ya tenemos que hoy se realizó el depósito de 6,000 y lo vamos a tomar como un depósito anticipado, ¿verdad? Por ser una cuenta en la cual él va a depositar esas rentas, ¿verdad? Semestralmente. Entonces ya tenemos aquí el dato del primer pago, ¿verdad? Y hablábamos de que la anualidad es creciente, ¿verdad? Porque nos dice también que los siguientes depósitos aumentan en 500 cada uno de su inmediato anterior. Entonces vamos a tener nuestra diferencia, que es de 500, ¿verdad? Con esto entonces ya podemos nosotros determinar nuestros datos. Pero les pregunto a ustedes si hay alguna duda con relación a lo que les he mencionado hasta el momento. No, Lick. Muy bien. Entonces, en los datos que tenemos, ya determinamos un primer pago que es de 6,000. Tenemos una diferencia que es de 500, ¿verdad? Ya indicamos que es creciente. La vamos a dejar con el valor de 500. ¿Qué más datos tenemos? Tasa de interés del 10%. Tasa nominal de interés. Muy bien, la tasa, ¿verdad? ¿Qué nos dice que es del 10%? ¿Qué más? Una El número de capitalización de 2. capitalización. Muy bien. 2. El tiempo. Tenemos el tiempo. ¿Cuánto es de tiempo? 5 años. Muy bien. ¿Nos falta algo más? Los pagos, que serían 2. Muy bien.
P igual a 2, ¿verdad? Que serían los pagos en el año. Y ya me indicaban ustedes que necesitamos determinar un monto, que es el valor que quiere saber cuánto acumularía al final, ¿verdad? De ese tiempo, para poder comprar su vehículo. Entonces ya tenemos aquí nuestros datos: primer pago, la diferencia, tasa de interés, capitalización, el tiempo, los pagos en el año y para determinar un monto. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Tenemos en las fórmulas del prontuario que yo les compartí. Si alguien tiene su prontuario, es la página 6. Y es la primera fórmula, ¿verdad? Anualidades crecientes, vencidas. Y la primera fórmula es de monto. Y me dice acá, si la anualidad es decreciente, se cambia el signo de la diferencia. En este caso, pues ya vimos que la anualidad es creciente, entonces no le voy a agregar ningún signo, ¿verdad? ¿Le voy a cambiar? No, voy a dejar el valor que está. Pero sí me indica el ejercicio que la anualidad es anticipada. Entonces tengo que agregar el factor, ¿verdad? De anticipación. Entonces yo lo voy a trasladar acá a la fórmula, que ya la tengo acá. Y tengo mi fórmula donde ya puedo yo trasladar los datos y trabajar, ¿verdad? Entonces, trabajamos toda la fórmula, trasladamos sus datos, operamos y por último, operamos lo que es el factor de anticipación. Entonces, para eso sí les voy a pedir a ustedes que trabajen ese ejercicio y vamos viendo las operaciones, ¿verdad? Yo acá en estos primeros ejercicios tengo ya trasladados los datos. Y si vemos para el traslado de datos, entonces tenemos que monto es igual a B, que es el primer pago, sería 6,000 por 1 más 0.10, que es la tasa de interés, dividido la capitalización, que es 2, elevada a la M por N, que es 2 por 5, menos 1, dividido 1 más 0.10 dividido 2, elevado a M dividido P. 2 dividido 2 menos 1. Cerramos el corchete más la diferencia, que es de 500. Como les decía, por ser creciente, yo dejo la fórmula tal y como está. Abro llaves y luego tengo 1 más 0.10 dividido 2 elevado a la 2 por 5 menos 1, dividido 1 más 0.10 dividido 2 elevado a la 2 dividido 2 menos 1. Cierro el corchete, menos N por P, que tenemos el tiempo que es 5 por los pagos en el año, que es 2. Y todo esto dividido 1 más 0.10 dividido 2 elevado a la 2 dividido 2 menos 1. Entonces aquí ya tengo toda la fórmula. Y luego agrego el factor, ¿verdad? De anticipación, 1 más 0.10 dividido 2 elevado a la 2 dividido 2. Ahí hay que hacer ya las operaciones. Les decía en el caso de los laboratorios, los exámenes, ¿verdad? No es necesario que ustedes coloquen la fórmula así como ya la estoy colocando, ¿verdad? Pero para efectos de clase, pues yo la agrego.
Pero sí sería importante que ustedes agreguen, por ejemplo, ya la fórmula con todos sus datos trasladados y unas 2 operaciones más, ¿verdad? Para llegar al resultado mínimo, ¿verdad? Pero sí hay que dejar evidencia, no solamente colocar la respuesta. Entonces tenemos aquí ya los datos y ¿qué vamos a hacer? A operar, ¿verdad? Yo sé que ustedes pues ya manejan bien su calculadora, las operaciones, pero siempre pasa de que a veces pues se confunde, ¿verdad? Más de alguien se confunde o hay alguien que ya no mucho recuerda. Hay que tener cuidado, por ejemplo, el orden de las operaciones. Entonces, vamos a ir paso por paso en estos primeros ejercicios. Y ya ustedes, pues, luego los van trabajando de acuerdo a la forma en que prefieran, ¿verdad? Pero siempre, como les digo, dejando evidencia de las operaciones. Entonces, acá, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Operar lo que está en paréntesis, ¿verdad? Y también operamos los exponentes. Por ejemplo, acá tenemos 1 más 0.10 dividido 2, ¿verdad? Que sería lo del paréntesis. Su resultado lo multiplica, le tomamos con el exponente que es 2 por 5, que sería 10, ¿verdad? Y ahí vamos trabajando cada una de las operaciones. Entonces, vamos a ver aquí, creo que... Licenciada Wendy, Dígame. discúlpeme. Fíjese que hay una señorita que me informa que ella no puede acceder a su clase. Ella dice que se asignó el día jueves, pero que por alguna razón no la deja ingresar. Pero no he visto yo que estén pidiendo acceso a la clase. Si yo le dije que intentara pedir acceso, pero dice que no la deja. Y también le dije que verificara si es el mismo correo con el que se ha asignado. Y dice que sí, pero no le permite. Bueno. Vamos a ver. Le voy a compartir su correo para que ahorita se lo escribo. Bueno. Sí tendría que verlo al final de la clase, ¿verdad? Porque si me pongo a revisar ahorita me voy a tardar mucho. Entonces, que me comparta su correo y voy a revisar. Está bien, licenciada. Gracias, Leslie. Bien, tenemos entonces aquí las operaciones. Yo de una vez hice los cálculos, ¿verdad? Como les decía, por ejemplo, si alguien lo va a trabajar paso por paso, tendríamos que ir tomando 0.10 dividido 2 más 1 elevado a la menos 10, ¿verdad? El resultado menos 1. Y ahí nos tiene que dar 0.628894,626. Lo mismo con el denominador. 0.10 dividido 2 más 1 elevado a la 2 dividido 2, que sería 1, ¿verdad? Menos 1. Y nos da un resultado de 0.05. Importante que tomemos todos los decimales en las operaciones. Ya al final, cuando lleguemos al resultado, ya dejamos la respuesta con 2 decimales nada más. Entonces tenemos más 500 y luego tenemos la otra parte que hay que operar. Pero si ustedes se dan cuenta es lo mismo, ¿verdad? Que el primer corchete. Es lo mismo que el segundo corchete. Podemos hacer las operaciones para verificar o simplemente copiar los datos, ¿verdad? 0.628894,626 dividido 0.05. Y ya tenemos aquí el resultado. Menos 5 por 2. Primero hacemos la multiplicación, ¿verdad? 5 por 2, 10. Y todo esto dividido, lo mismo que el denominador del primer corchete, 0.05. Y luego tenemos el factor de anticipación, que es 0.10 dividido 2 más 1 elevado a la 1, ¿verdad? Porque 2 dividido 2 es 1. Y nos da 1.05.
0.05. No sé si estamos bien hasta ahí. Sí, licenciado. Muy bien, gracias. Y luego pues vamos a operar lo siguiente, ¿verdad? Lo que está en los corchetes y también lo que tenemos acá en estas llaves. Como les digo, vamos a ir paso a paso con estos porque siempre me preguntan, ¿verdad? O a veces se tienden a confundirse y si uno no lo realiza de esta forma, pues ya van cometiendo algunos errores, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Las operaciones, ¿verdad? Vamos a tener entonces el monto es igual a Perdone, 6,000. Sí, dígame. aquí en el primer, arriba de los, primera vez que no me da, mide los 0.62, me da 0.61. Tiene que, no sé cómo está operando, si está agregando No es que yo esto que paréntesis hice el 1 más 0.10 dividido 2, el resultado eso lo elevé a la menos 10, a 10. a 10, entonces, pone un signo que no es, entonces, es que no lo veo porque está muy pequeño, no lo puedo dar un poquitivo. Sí, pero es lo que les estoy indicando. Por eso les compartí las fórmulas para que ustedes vayan verificando también, ¿verdad? Gracias, Ali. No sé si está bien ahí. Sí, Lick, gracias. Muy bien. Sí hay que tener cuidado con lo que menciona el compañero, ¿verdad, chicos? Porque a veces uno se confunde, incluso hasta uno, ¿verdad? Se confunde a veces en los datos, en los signos, ¿verdad? Que a veces pasa. Entonces, con el cuidado ahí. Dividimos 0.62 y decimales dentro de 0.05 y nos va a dar 12.57 78.99, perdón, es 78.92 es. Es 12.57, 78, 92, 52, me dio a mí, licenciada. Así es, gracias, muy amable. Ahí estamos verificando muy bien. Gracias. Más 500, ¿verdad? Y luego abrimos llaves. Aquí podemos operar de una vez 0.62 dentro de 0.05 y hace el mismo resultado que nos acaba de compartir el compañero. Menos 10 dividido 0.05. Ahí de una vez podemos hacer todas las operaciones y nos da 51.5578 504 por 1.05. Siempre me van ahí confirmando que estén bien, chicos, por favor. Que a veces me confundo yo también, ¿verdad? Puedo confundir ahí. Como les decía, primero vamos a trabajar toda la parte de la fórmula, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar esta parte, que es las llaves que están en color rojo ahí en el documento que les compartí. Y vamos a tener entonces que el monto es igual a 6,000 por 12.57 y decimales. Y me va a dar 75.35.512.
más 500 por 51.55 y me da 25.778.9252 por 1.05. Ahora sí, vamos a multiplicar, vamos a sumar los valores que están dentro, ¿verdad? Que son de la fórmula, y a ese resultado le multiplicamos el 1.05 para poder llegar a la respuesta. Lo voy a dejar aquí detallado para este primer ejercicio, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que la suma sería 101.246.2803 por 1.05. ¿Cuánto nos da el resultado? Ahora multiplicamos por 1.05. A mí me dio 10.600.000, no, permítame un segundo. 106.308.59.43, perdón por millón. Muy bien, gracias, muy amable. 106.308.59. Ahí lo vamos a dejar solamente con 2 decimales, que sería ya la respuesta, ¿verdad? Gracias ahí por la ayuda ahí con las operaciones. ¿Estamos bien? Tenemos entonces que la cantidad que acumularía, ¿verdad? Esta estudiante sería de 106.308.59. Esa sería la respuesta. ¿Alguien que no haya llegado al resultado? Licenciada, perdone, yo tengo una pequeña duda. El 25.778.9252, ¿de dónde es que sale? Es que yo al sumar 500 más el 51.5578.504 no me da lo mismo, pero no sé si lo tengo que sumar o lo tengo que multiplicar. Es una multiplicación. Ok, gracias. Ajá. Muy bien. La suma que tenemos nada más es al final, ¿verdad? Cuando sumamos 75.000 más 25. Ahora los 500 sí es multiplicación porque no tenemos signo, ¿verdad? Solo tenemos la llave. Entonces es una multiplicación. Gracias, ya me salió. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Ya llegaron todos al resultado. No sé si hay alguna duda con relación a este ejercicio. ¿No hay dudas? Todo claro, Lick. Ok, gracias. Bien, entonces vamos a dejar los ejercicios de esta manera, como les mencionaba, para que ustedes puedan tener acceso, ¿verdad? Muy bien. Continuemos con el ejercicio número 2. Léanlo en lo que yo les comparto el número 2, por favor. No, déjenme.
Tenemos el ejercicio número 2. Y nos dice, una fábrica de calzado adquirió el día de hoy maquinaria al crédito, realizando un pago inicial de 50,000 quetzales y quedó obligada a realizar pagos al inicio de cada semestre durante 5 años, debiendo realizar el primer pago dentro de un año por la cantidad de 20,000 quetzales. Y cada uno de los siguientes deben disminuir en 1,000 quetzales respecto a su inmediato anterior. Asimismo, deberá realizar un último pago al final del plazo por la cantidad de 75,000 quetzales. En las operaciones se debe considerar una tasa de interés del 9.5% anual capitalizable 4 veces en el año. ¿Cuál es el valor de contado de la maquinaria comprada hoy? Bien, tenemos aquí entonces ya nuestro ejercicio y la pregunta que nos hacen es ¿cuál es el valor de contado de la maquinaria que están comprando hoy, verdad? De acuerdo a esa pregunta, ¿qué nos están solicitando que determinemos? Un valor actual. Muy bien, gracias. Un valor actual me dicen acá. ¿Qué consideran los demás? Valor actual. Muy bien, gracias. Exactamente nos está indicando que debemos de determinar un valor actual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos dice cuál es el valor de contado, ¿verdad? Ellos compraron una maquinaria, pero la compraron al crédito, ¿verdad? Y ya les indican que van a hacer pagos durante 5 años, que el primero va a ser por la cantidad de 20,000, ¿verdad? Es la forma en que ellos van a cancelar ese crédito que están adquiriendo. Pero ellos tienen la duda de saber cuál es el valor de la maquinaria, ¿verdad? Entonces, para poder conocer ese valor, tenemos que determinar el valor actual, ¿verdad? Nos dice el ejercicio que la forma en que ellos van a cancelar este crédito, van a realizar un pago inicial de 50,000. Entonces vamos a tener acá que hoy, ¿verdad? Van a realizar ese pago inicial. Entonces tenemos aquí en nuestra gráfica que el día de hoy ellos van a pagar 50,000, ¿sí? Pero me dice que van a quedar obligados a realizar pagos al inicio de cada semestre durante 5 años. Pero el primer pago lo van a realizar dentro de un año. Entonces tenemos acá que el primer pago, ¿verdad? Ellos lo van a hacer dentro de un año, ¿sí? Y es por 20,000. Quiere decir que ellos lo van a hacer acá, ¿verdad? Porque es dentro de un año. ¿Qué más me dice el ejercicio? Que los pagos van a ser al inicio de cada semestre. ¿Qué me está indicando esto? Que es anticipada. ¿Anticipada? Que es anticipada la anualidad, ¿verdad? Entonces vamos a colocar acá que es anticipada. Y me dice también que cada pago va a disminuir en 1,000 respecto a su inmediato anterior. Entonces, ¿tomamos como creciente o decreciente? Decreciente. Exactamente, sería una anualidad decreciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me está diciendo que van a disminuir.
O sea que si el primer pago es de 20,000, el segundo sería 19,000, 18,000, 17,000, ¿verdad? Entonces ahí va disminuyendo. Por eso le indicamos que es una anualidad decreciente. Y como me dice que los pagos son al inicio de cada semestre, ya indicamos que son anticipados. Quiere decir que este primer pago va a cubrir el periodo que está iniciando, ¿verdad? Que sería este semestre que yo estoy marcando acá. ¿Sí? Como yo voy a buscar un valor actual y el ejercicio me dice que los pagos se van a hacer durante 5 años. ¿Qué me indica esa palabrita durante? ¿Se recuerdan lo que les había mencionado? Cuando nos dice el ejercicio durante 5 años, ya nos está indicando el tiempo durante el cual se van a realizar los pagos. Quiere decir que N va a ser 5 años. Entonces vamos a determinar acá nuestros datos. ¿Qué datos son los que tenemos? Ya vimos que el primer pago es de 20,000, ¿verdad? Que nuestra anualidad es decreciente, que hay una diferencia de 1,000. Solo que acá le vamos a colocar que es decreciente. Siempre vamos a tomar el valor positivo. Ahora no le vamos a agregar ningún signo ni nada. N, 5. Sí. Porque nos dice, durante 5 años se van a hacer pagos. Quiere decir que los 5 años van a ser pagos semestrales. Entonces tenemos N con 5. ¿Qué más información tenemos? Tasa de interés de 9.5. Muy bien, nuestra tasa de interés. Entonces vamos a tener 0.095, ¿verdad? La capitalización que nos dice que es 4 veces en el año. Entonces ahí ya no tenemos que convertir nada, ¿verdad? Simplemente colocamos 4. ¿Qué más tenemos? 2 pagos en el año. Los pagos, muy bien, son 2, ¿verdad? Porque nos dice que son pagos semestrales. ¿Qué más? Aquí no estaba tan seguro, pero creo que es diferimiento de 1 año. Muy bien, gracias. Exactamente como menciona el compañero, aquí vamos a tener diferimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ejercicio nos indica que el primer pago que van a realizar de esa serie de pagos, ¿verdad? Es dentro de 1 año, ¿verdad? Entonces quiere decir que el primer año que tenemos acá, vamos a marcarlo. Este primer año que tenemos acá, no hay pago, ¿verdad? No hay ningún pago que lo cubra. Entonces, por lo tanto, es diferimiento. Exactamente como menciona el compañero. Entonces, vamos a tener diferimiento de 1 año, ¿sí?
Y aquí es donde yo les digo tener el cuidado, ¿verdad? De ver en qué momento se realiza el primer pago y a qué periodo corresponde. Aquí ya vimos que dentro de un año se hace el primer pago, pero como son pagos anticipados, porque me dice que se van a hacer al inicio, ¿verdad? De cada semestre, entonces lo voy a tomar como anticipado, cubre el periodo que está iniciando. Por eso es diferimiento de 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el ejercicio me indicara que los pagos son vencidos, pero que el primer pago se va a hacer dentro de un año? ¿Cuánto tomarían ustedes de diferimiento? 2, Eric. El pago siempre se va a hacer dentro de un año, ahí donde yo tengo la B de primero, ¿sí? Primer pago. Pero me dice que es vencido, por ejemplo, el pago. ¿A qué periodo correspondería ese pago si me indicara que es vencido? Un diferimiento de 0.5. Exactamente. Ahí tendríamos que indicar que como el pago es vencido, tengo que regresar un periodo, ¿verdad? Y el periodo que estaría cubriendo entonces sería el segundo semestre del primer año. Entonces solo tendría que tomar como diferimiento 6 meses. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Que con una palabrita nos puede cambiar totalmente el ejercicio, que es donde hay que tener cuidado. En este caso, como es anticipado, ¿verdad? Entonces vamos a cubrir el periodo que está iniciando. Si fuera vencido, yo tendría que regresar un semestre y tener diferimiento, como dice la compañera, 0.5, o sea, 6 meses, ¿verdad? Entonces tenemos acá los datos, ¿nos hace falta algo? Creo que no. Con esto entonces ya determinamos nuestro valor actual. Ahora bien, el ejercicio me indica, vamos a marcar aquí, me dice el ejercicio que los pagos van a ser durante 5 años, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 1 año, 2, 3, 4 y 5, que fue lo que determinamos, ¿verdad? Pero me dice también el ejercicio que van a realizar un último pago al final del plazo por la cantidad de 75,000. Donde tenemos al final del plazo sería al final de los 5 años, ¿verdad? Que se esté pagando esas rentas. Entonces vamos a tener aquí que van a hacer un último pago de 75,000, ¿verdad? Vamos a poner aquí que es un último pago, ¿sí? Como estoy buscando un valor actual, ¿y dónde está el valor actual? Hoy, ¿verdad? Hoy tengo que determinar cuánto vale esa maquinaria. Con mi anualidad yo voy a determinar un valor, ¿verdad? Un valor actual hasta el día de hoy. Pero tengo estos 75,000, que es un valor aparte, ¿verdad? Que al final para poder completar ese crédito, ¿verdad? Para terminar de pagarlo, yo voy a pagar de una vez esos 75,000 y así ya no debo nada, ¿verdad? Pero esos 75,000 no son parte de la anualidad. ¿Por qué? Porque no va a haber una constante, ¿verdad? Que es la diferencia que me indica que es de 1,000. Entonces yo lo tengo que tomar como un pago aparte. Lo tengo que trabajar aparte, ¿verdad? ¿Cómo trabajaría ese pago? Se suma al final del valor actual, ¿no? Tenemos que sumarlo con el valor actual que vayamos a encontrar en nuestra anualidad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Regresar ese valor.
Y con eso vamos a determinar entonces, tenemos que determinar un interés compuesto. Para llevarlo hasta el día de hoy, ¿verdad? Que sería acá. Acá, donde vamos a tener que llevar todos los valores. ¿Cómo voy a tomar esos 75,000 si están al final? Vamos a ver, recuerden interés compuesto. Como un enganche. El enganche serían los 50,000, que es lo que ellos están cancelando de una vez. Este último pago, como está hasta el final, yo lo voy a tomar como un monto para trabajar el interés compuesto, ¿verdad? La tasa va a ser la misma. La capitalización también, ¿verdad? 4. Ahora el tiempo. ¿Cuánto colocaríamos de tiempo? 6 años. Exactamente, vamos a colocar 6 años, ¿verdad? Y alguien me pregunta, ¿por qué 6 años? Porque tenemos 5 años de la anualidad y 1 año que no se hizo pago, ¿verdad? Entonces, si vemos nosotros, contamos, tenemos 1 año, 2, 3, 4, 5 y 6 años. ¿Por qué? Porque lo tengo que llevar hasta el día de hoy, ese valor. Entonces, aquí yo voy a buscar un principal también, ¿verdad? Que es lo que voy a determinar con interés compuesto. Importante para determinar valores, que todos tienen que estar en la misma fecha para que podamos operar, ya sea sumar o restar valores. Entonces, el valor actual de la maquinaria, el valor de contado, incluye los 50,000, el valor actual de la anualidad, más el principal de los 75,000. ¿Por qué? Porque estos 75,000 pues ya incluye intereses, ¿verdad? De todo el tiempo que se ha estado haciendo pagos, ¿verdad? Entonces, yo lo tengo que regresar hasta el inicio. ¿Y cómo lo voy a determinar? Con un principal, ¿verdad? Ahí entonces yo ya determino esos valores para encontrar el valor de contado de la maquinaria. De acuerdo a todos los pagos que se programa que se van a realizar, ¿verdad? Pagos semestrales por 5 años, un pago al final y un pago que hoy están realizando de 50,000. Todo eso incluye para determinar, ¿verdad? El valor de contado de la maquinaria. Entonces ahí tenemos el análisis de este segundo ejercicio. No sé si hay alguna duda. Licenciada, en los datos que puso en el interés compuesto, no sé si el interés es del 9% o el 9.5%. Es 0.95. Me faltó el 5, ¿verdad? Gracias. Ahí estamos. Muy bien, gracias. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Al momento no, licenciado. Todo claro. Muy bien. Entonces, terminen ustedes el ejercicio y el próximo día vemos el resultado. Igual yo lo voy a terminar para compartírselos, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden ya terminar con los datos que ya tenemos tanto de la anualidad como del interés compuesto, ¿verdad? Y nos vemos el próximo día, que sería el día miércoles. Muy bien, Muchas gracias, licenciada. Feliz tarde.